cuando el suelo tiembla, cuando el techo cede y todo se viene abajo, miras alrededor buscando a alguien que te sostenga. Esperas que aparezcan las manos, voces, pero lo único que llega es el eco. Y no el silencio de paz, el otro, el que pesa, el que grita verdades con la boca cerrada. En ese momento de quiebre, cuando lo que necesitabas era alguien que se quedara, lo único que obtienes es ausencia. Una ausencia exacta, como si se hubieran esfumado justo en el instante en que el dolor empezó a gotear. Como si hubieran estado esperando ese punto de quiebre para desaparecer con precisión matemática. No se despiden, no dan explicaciones. Simplemente ya no están. Y lo peor no es el abandono, lo peor es el desconcierto. El vacío es más cruel cuando está precedido por la presencia. Cuando alguien estuvo, te hizo sentir acompañado, y luego se esfuma, como si nunca hubiera existido. Es un agujero negro emocional, te traga desde adentro, sin que nadie más lo note. Empiezas a preguntarte si hiciste algo mal, si fuiste demasiado o muy poco, si tu dolor era molesto, si tu vulnerabilidad los asustó. Pero la respuesta, aunque no llega, se siente en la piel. No fuiste tú, fue el momento, la urgencia, la caída, la intensidad de tu necesidad, fue eso lo que los ahuyentó. Y aquí llega la revelación que duele más que el abandono mismo. La mayoría de la gente no sabe estar cuando más se necesita, porque no están preparados, porque no quieren lidiar con lo que eso despierta en ellos, porque el sufrimiento ajeno les resulta insoportable, o porque simplemente nunca estuvieron por ti. Solo estaban para sí mismos, y tú eras una excusa conveniente hasta que dejaste de serlo. Pero ese momento, ese punto exacto donde se desmorona tu esperanza en el otro, también es un nacimiento, porque en medio del silencio, cuando descubres que nadie viene, empieza la parte más brutal de tu despertar. La comprensión de que estás solo no como castigo, sino como sentencia inevitable, y que quizás siempre lo estuviste. No es una revelación que dé consuelo. No es una frase de autoayuda para colgar en la pared. Es una verdad fría como el metal, pero al menos es real. Y lo real, aunque duela, es el único punto de partida sólido para reconstruirte. Porque si te reconstruyes desde la ilusión, te vuelves a romper. Si lo haces desde la verdad, aunque sea a solas, ya nadie podrá desaparecerte otra vez. No es azar, no es que se olvidaron, no es mala suerte. Cuando alguien desaparece en tu peor momento, cuando su ausencia se convierte en un eco cruel en medio del derrumbe, no lo hace porque no puede llegar, lo hace porque no quiere ver, porque estar frente a tu dolor le obliga a mirar el suyo. Y hay heridas que la mayoría prefiere mantener enterradas con tierra, silencio y distancia. La desaparición ajena en momentos críticos no es una traición cualquiera, es una bofetada a la fantasía más infantil y más poderosa, la creencia de que si tú alguna vez estuviste para alguien, esa persona también estará para ti. Que hay una especie de justicia emocional secreta que protege a los buenos, a los leales, a los que aman sin condiciones. Pero la vida no funciona así. El dolor no funciona así. La gente no funciona así, porque hay vínculos que solo existen mientras no incomodes, mientras no exijas, mientras sigas cumpliendo tu rol. El fuerte, el que escucha, el que siempre tiene una palabra correcta o una sonrisa para regalar. Pero en el momento en que te quiebras, en que pides, en que ya no puedes contenerte y dejas salir lo roto, algunos desaparecen, no como castigo, no por crueldad, sino por cobardía emocional. Estar ante el dolor del otro exige madurez, exige sostener sin poseer, acompañar sin salvar. Y la mayoría no tiene esa musculatura. Tu sufrimiento activa memorias que no han procesado, traumas que no han enfrentado, decisiones que no se perdonan. Así que en lugar de quedarse, corren, en lugar de mirar, cierran los ojos. En lugar de ser presencia, se convierten en vacío. Y lo más inquietante, muchas veces no hay explicación, no hay mensaje, no hay adiós. Solo un hueco. Una presencia fantasma que se esfuma sin decir por qué. Y eso es lo que duele más. Porque al menos si te golpearan, si te dijeran no puedo estar, si gritaran su salida, habría algo a lo que aferrarte. Pero no. La desaparición más hiriente es la que no tiene forma, ni ruido, ni cierre. Entonces te culpas. Te preguntas qué hiciste mal, si pediste demasiado, si estabas esperando más de lo que debías. Pero esa pregunta solo agrava la herida, porque el problema no eres tú. El problema es que esperabas valentía emocional de quienes nunca la tuvieron. No todos están hechos para el fuego. No todos saben cómo moverse entre ruinas. Algunos solo saben convivir con lo cómodo, lo simple, lo predecible.
Les molesta que el mundo se vuelva caótico. Les molesta que llores. Les molesta que el dolor exista. Quieren compañía, pero no profundidad. Quieren afecto, pero no compromiso real. Y cuando algo duele demasiado, se borran. El abandono en el dolor no es un accidente. Es un patrón. Y ese patrón revela mucho más de la otra persona que de ti. Revela que tampoco estaban dispuestos a cargar. Qué tan superficial era su presencia. Qué tan rápido prefieren olvidar que tú alguna vez los necesitaste. Y entonces lo entiendes. El vínculo no se rompió en el momento del abandono. El vínculo nunca existió como tú lo pensaste. Lo que se quiebra no es la relación, es la ilusión. Y ahí, en ese crujido interno, empieza algo nuevo. Un duelo que no se llora con lágrimas. Se llora en silencio, con la certeza de que estás más solo de lo que pensabas, pero también más despierto. Carl Jung no creía en las casualidades emocionales. Para él, lo que no se hace consciente se manifiesta como destino, y eso incluye nuestra tendencia a depositar en otros una responsabilidad que jamás les corresponde. Cuando todo se desmorona, cuando el dolor nos toma por el cuello y no nos deja respirar, instintivamente buscamos afuera. Queremos que alguien venga, que nos rescate, que nos salve de caer del todo. Pero esa necesidad no es racional, es ancestral, es la herida primaria, la del niño que llora esperando que mamá aparezca. Y cuando nadie aparece, no solo duele el presente, duele el eco de todo lo no resuelto. Carl Jung lo decía sin rodeos. Proyectamos nuestra necesidad de salvación en los demás. Les damos un papel que no eligieron, les colocamos sobre los hombros el peso de nuestras propias carencias. Convertimos al amigo, a la pareja, al hermano, en una figura mítica. Esperamos que actúe como el salvador, el contenedor, el que tiene respuestas, el que no abandona. Pero nunca se lo pedimos directamente. Nunca le decimos, te necesito para no quebrarme. Solo esperamos. Y esa espera casi siempre está condenada a romperse, porque en el fondo no estamos viendo al otro. Estamos viendo a través de él, como si fuera un espejo donde proyectamos nuestras propias heridas abiertas. Le atribuimos cualidades que no tiene, le exigimos presencias que no puede dar, y cuando no responde como esperábamos, no lo perdonamos. Sentimos traición, sentimos abandono, sentimos que nos fallaron, pero en realidad nos fallamos a nosotros mismos al no asumir que la herida era nuestra desde el principio. Este mecanismo no es culpa, es inconsciencia. El dolor interno se vuelve insoportable, así que lo lanzamos al mundo como un grito disfrazado de expectativa. Esperamos que alguien lo recoja, que alguien entienda sin que expliquemos, que alguien abrace sin que pidamos. Pero nadie puede sostener lo que ni siquiera nosotros estamos dispuestos a mirar. Y así, cuando la ayuda no llega, cuando la figura proyectada se desvanece en medio del incendio, en realidad no se cae una persona, se cae una fantasía construida para evitar mirar hacia adentro, para no tener que enfrentarnos con la posibilidad más aterradora, que nadie vendrá, que nadie debe venir, que somos nosotros quienes tenemos que cruzar el abismo. Eso no significa volverse cínico, no significa dejar de amar o dejar de confiar, significa despertar, significa comprender que ningún otro tiene el deber de salvarte, porque cada uno viene cargando su propio infierno, porque a veces el silencio del otro no es crueldad, es incapacidad, porque hay dolores que solo pueden ser mirados desde adentro, con los ojos cerrados y el alma temblando. Cuando dejas de esperar que alguien te salve, aparece algo nuevo, una fuerza áspera, casi brutal, pero tuya. Ya no dependes de la presencia del otro para sostenerte. Y aunque duele, aunque quema, te convierte en alguien que no necesita proyectar, porque ya comenzó a integrar. Eso, Carl Jung lo llamaba individuación. El momento en que dejas de vivir como una colección de heridas, esperando ser reparadas por otros, y empiezas a reconstruirte desde la propia oscuridad. No para brillar, no para mostrar nada a nadie, solo para dejar de mentirte. A veces creemos que los demás nos abandonan por indiferencia, por egoísmo, por frialdad. Pero lo que suele haber detrás no es crueldad, sino miedo, puro y simple. Miedo a quebrarse, miedo a tocar una herida que sigue abierta en ellos. Porque cuando tú te caes, cuando sangras, cuando gritas por ayuda, no solo les estás pidiendo contención, los estás obligando a mirar dentro de sí. Y la mayoría no está lista para eso. Estar al lado de alguien que se derrumba no es fácil. Requiere algo que pocos tienen, madurez emocional. No se trata de dar consejos, ni de resolver el problema.
ni de repetir frases huecas sobre fuerza o esperanza. Estar ahí, de verdad, significa resistir el impulso de escapar, quedarse cuando el aire se vuelve espeso, cuando las palabras no alcanzan, cuando el dolor del otro te roza con tanta fuerza que casi sientes que es tuyo. La presencia real no es cómoda, no es limpia, no es romántica, es visceral. Exige vulnerabilidad, y la mayoría de las personas han pasado toda su vida construyendo barreras para no mostrarse débiles. Entonces, cuando se enfrentan a tu dolor, no saben qué hacer. No desaparecen por maldad, desaparecen porque no soportan la posibilidad de desmoronarse contigo, porque tu tristeza les recuerda la suya, porque tu miedo les muestra el suyo, porque tu vacío les grita lo que han evitado toda la vida. Muchos creen que ser fuerte es ser impermeable, pero hay una fortaleza aún más rara, la de quienes se permiten estar presentes en medio del caos ajeno, sin dejar de sostenerse. Esos son los verdaderos aliados, los que no necesitan tener todas las respuestas, los que no escapan, los que se quedan en silencio contigo cuando el mundo se vuelve insoportable. Pero son pocos, muy pocos, y aceptar eso duele, porque todos queremos que alguien aguante por nosotros cuando no podemos. Pero la vida no siempre da lo que necesitamos, da lo que hay, y lo que hay muchas veces son personas rotas que no saben cómo estar, incluso si quieren, personas que han reprimido tanto su dolor que, ante el tuyo, colapsan o huyen. Y no es tu culpa, y tampoco siempre es la de ellos. Es la consecuencia de una sociedad que no nos enseña a estar con el dolor, que medicaliza la tristeza, que desprecia la vulnerabilidad, que exige sonrisas como moneda de cambio. Crecimos aprendiendo a ignorar el sufrimiento propio y ajeno. Así que cuando alguien se cae, el instinto no es ayudar, es mirar hacia otro lado. Si alguna vez te sentiste abandonado en medio del naufragio, si alguna vez viste a todos alejarse cuando más los necesitabas, no lo tomes solo como traición, míralo también como reflejo. Esos que desaparecieron no sabían cómo sostenerte porque ni siquiera saben cómo sostenerse a sí mismos. Y quizá, en esa ausencia, hay una lección que arde, pero también transforma. El dolor compartido solo es posible cuando el otro ha hecho las paces con el suyo. Hasta entonces, lo que verás no es crueldad, es fragilidad disfrazada de distancia. Duele, despierta, quita el velo, te arranca la venda que insistías en no quitarte, porque hasta ese momento aún creías que alguien vendría, que si te rompías lo suficiente, alguien aparecería para pegar los pedazos, que bastaba con sufrir para que el mundo te recompensara con consuelo. Pero cuando nadie llega, entiendes la verdad, nadie te va a salvar. Y no es porque no lo merezcas, es porque el mundo no funciona así. El abandono no es una maldición, es una puerta, violenta, pero necesaria entrada a un nuevo estado de conciencia. Te enseña que nadie está obligado a sostenerte, que incluso los que te aman pueden fallarte, que incluso los que te prometieron estar pueden huir cuando la sombra se alarga. Y ahí, en ese hueco, cuando te das cuenta de que estás solo, empieza la verdadera transformación. No se trata de volverse frío, no se trata de cerrarse ni de levantar murallas. Eso sería repetir el mismo error que cometieron ellos contigo. Se trata de dejar de esperar salvadores, de dejar de delegar la responsabilidad de tu sanación. Porque si hay algo que queda claro cuando todos desaparecen, es esto: la única mano que puede levantarte es la tuya. El dolor se convierte entonces en maestro, el abandono en iniciación. Ya no buscas brazos ajenos que te contengan, empiezas a armar los tuyos. Y ahí es donde realmente mueres y naces, no como alguien nuevo, sino como alguien que por fin entendió que no necesita permiso para existir, para sanar, para seguir. Cuando los que juraron estar se van, no se llevan solo su presencia, se llevan también la ilusión. Y esa pérdida, por brutal que sea, es liberadora, porque ahora sabes con quién puedes contar, y sobre todo, con quién no. Y en esa limpieza, en ese crudo inventario emocional, algo se aclara. Ya no puedes darte el lujo de depender. Esto no es una oda a la autosuficiencia tóxica. No se trata de negarte el derecho a necesitar a otros. Todos lo necesitamos, pero solo a quienes saben sostener sin desplomarse, a quienes no exigen que escondas tu dolor para quedarte. Y esos, como dijimos antes, son pocos. Por eso, más que buscarlos, debes convertirte tú en uno de ellos. La herida no solo te rompe, te moldea, te empuja a elegir. O sigues esperando que el mundo te rescate, o aprendes a ser el que no huye, contigo, con otros. Porque el abandono, si lo atraviesas sin anestesia,
te convierte en lo que el mundo más necesita. Alguien que está, incluso cuando nadie más puede. Solo una tragedia. Es un despertar. Uno que arde. Uno que no querías. Pero uno que te da una fuerza que antes no sabías que tenías. Porque cuando entiendes que puedes sostenerte, aunque todos se hayan ido, ya nadie más tiene el poder de romperte. La próxima vez que alguien desaparezca justo cuando más lo necesitas, no lo tomes como traición. Tómalo como señal. No dejes que el abandono te quiebre. Deja que te despierte. Porque nadie desaparece porque sí. Nadie se borra de tu vida sin dejar una huella, pero tampoco sin revelarte una verdad. Y la verdad es esta. La mayoría de las personas no están hechas para el dolor profundo. Lo esquivan, lo disfrazan, o simplemente huyen cuando lo ven en otros, como si fuera contagioso. Y en cierto sentido, lo es. El sufrimiento toca fibras que ellos no quieren mirar, que no saben cómo enfrentar, que les recuerdan todo lo que aún no han sanado. Pero eso no es culpa tuya. No es responsabilidad tuya hacerles espacio en tu caída. Si no estuvieron, es porque no pueden sostenerse ni a sí mismos. Así de simple, así de brutal. Lo importante no es que se hayan ido. Lo importante es que tú no te hayas ido de ti mismo. Que, en medio de ese derrumbe, no hayas soltado tu propia mano. Porque ahí está el giro. Ahí está la lección. No se trataba de que alguien viniera a salvarte. Se trataba de que tú aprendieras a no mendigar presencia, a dejar de llamar a puertas que solo se abren cuando estás bien, a entender que no necesitas muletas si estás dispuesto a aprender a caminar con las heridas abiertas. Querías saber quién estaba contigo. El dolor te lo mostró. Querías saber quién eras tú sin nadie. El abandono te lo enseñó. Y ahora, en medio del silencio, te queda una elección. Reconstruirte desde la rabia o desde la lucidez. Puedes endurecerte, cerrar el corazón, jurar que nunca más vas a confiar. O puedes mirar todo de frente, sin victimismos, y entender que la gente se va cuando no puede quedarse, y que tú te quedas cuando por fin te tienes. La herida es tuya, la sanación también. Y si logras salir de esto sin volverte cínico, sin volverte piedra, ya ganaste. No a ellos, a ti, porque quien sobrevive al abandono con el alma intacta, se convierte en algo indestructible. Alguien que no necesita ser sostenido. Para sostener, esto no fue un video. Fue una detonación. No fue para entretenerte. Fue para incomodarte. Para mostrarte lo que nadie quiere mirar. Si sentiste que cada palabra te hablaba directo, no lo ignores. Esa incomodidad es señal de que algo se movió. Suscríbete si estás listo para seguir bajando. Porque acá no se maquilla la verdad. Se desnuda. Y si todavía estás acá, no pares. Mira el siguiente video. No va a perdonarte, pero va a mostrarte lo que necesitas ver. Y si te viste reflejado, si sentiste que esto era más que contenido, deja un comentario que diga, me vi en cada palabra. Así sabré que no solo entendiste, despertaste.